Bueno, ya estamos grabando la clase, así que comenzamos formalmente. Eh, por ahí tengo unas pausas cuando estoy hablando porque hay nuevos compañeros que van ingresando a la aula. Eh, vamos a trabajar sobre el concepto de hidratos de carbono. Eh, los hidratos de carbono los mencionamos muchas veces, pero también voy a, como hacemos siempre, hacer un pequeño juego de palabras. Los hidratos de carbono, ¿qué son? La gente cómo los conoce, los hidratos de carbono? A ver, ¿cómo, eh, cómo se refiere a ellos? Carbohidratos es la misma manera de expresarlo, ¿sí? Pero, bueno, dale, los hidratos de carbono, carbohidratos, como las harinas, ¿qué más? ¿Qué le he echado yo al café? Supuestamente, si no lo estoy tomando amargo, los azúcares, ¿de acuerdo? Bárbaro. Bueno, son todas las maneras en las cuales, y muchas otras más, ¿no? Em, los, los pacientes que no tienen la obligación. Por supuesto, nosotros somos profesionales del área de la salud, no tienen la obligación de usar las palabras técnicas. Precisamente está en nuestra habilidad basada en el conocimiento de poder comprender lo que los pacientes nos dicen y un poco también poder decodificarles a ellos el mensaje. Entonces, siempre hay que tener presente esto. Y fíjense que voy a tratar de hacer un pequeño juego de palabras ahora. Me gustaría que participen eh, para que vean de qué manera usar las palabras técnicas eh, realmente es una manera de comunicarse entre los profesionales que puede hacer trampa con las personas que no forman parte del área de las ciencias médicas. Porque cuando hablamos de hidratos de carbono o carbohidratos, relacionado a los carbohidratos o a los hidratos de carbono, existen patologías, ¿no? ¿Qué patologías conocen que esté asociada a los hidratos de carbono en el ser humano? ¿Cuál es la más clásica? La diabetes. Excelente. Entonces, si ustedes conocen el concepto o la asociación de una patología relacionada con los hidratos de carbono que se llama la diabetes, bueno, entendiendo esto, al diabético, ¿qué es lo que en sangre le sube? La concentración de qué se eleva en sangre? Bueno, Brian, me gusta lo que estás diciendo. Ya lo vamos a discutir a lo que dice Valentina. Y, a ver, pensemos. Estamos en una mesa familiar, estamos charlando con gente conocida y te dice, yo soy diabético y me ha subido en sangre el, ¿qué se le ha elevado en sangre? O ando con, ¿qué cosa elevada en sangre? El azúcar en la sangre, tal cual. Entonces, para, para aclarar, lo vamos a ver más adelante sin ninguna duda, pero lo vamos a mencionar ahora porque salió en el chat la palabra insulina. La insulina es una hormona, junto con el glucagón, que secreta en el páncreas. La insulina, esto anótenlo, por favor, eh, como siempre digo, en el margen de la hoja como una nota importante. De todas las hormonas que tenemos en el cuerpo, que de una u otra manera afectan a los hidratos de carbono o a los carbohidratos, la insulina es la única hormona que tiene como función disminuir la concentración de la glucosa en el plasma sanguíneo, en el componente líquido de nuestra sangre. ¿Y de qué manera disminuye la concentración de la glucosa en el plasma sanguíneo? Haciendo que esta glucosa que está en los vasos sanguíneos
que proviene de la dieta o de otras fuentes que ya vamos a ver más adelante, esa glucosa se internalice hacia los órganos, ingrese a las células. Entonces, de esa manera la hormona insulina se ocupa de que los niveles de glucosa que están en sangre cuando suben por encima de determinado límite, se internalicen en los tejidos. Entonces, el rol de la hormona insulina, desde el punto de vista fisiológico, normal, que tiene, por decirlo de alguna manera, como propósito principal, hacer que la célula tenga en su interior, en su citoplasma, la glucosa que estaba andando en la sangre circulante. Entonces, por favor, anoten esto que voy a decir. La única hormona hipoglucemiante, recuerden que hipo significa poco, en este caso sería que disminuye, hipoglucemiante, que disminuye la concentración de la glucosa en la sangre, es la insulina. Todas las otras hormonas son hiperglucemiantes, hacen que la glucosa suba al torrente sanguíneo. Esa es la razón por la cual existe la diabetes. Eh, y la diabetes ya vamos a estudiar más adelante y también lo van a estudiar en primer año. La diabetes tiene que ver con la incapacidad de una u otra manera de poder fisiológicamente internalizar la glucosa hacia los tejidos y por lo tanto aumenta la concentración plasmática. Este aumento de la glucosa en sangre, sin ninguna duda, puede llevarte a una condición de riesgo de muerte, inclusive, ¿no? Entre otras patologías antes de llegar a la muerte. Entonces, lo importante y lo interesante de esto es que la diabetes existe porque es tan solo una exclusiva hormona, es la que se encarga de bajar la concentración de la glucosa en el plasma sanguíneo. Si existiera otra que cumpliera el mismo rol, bueno, sería mucho más difícil encontrar la patología que se denomina diabetes. Pero volviendo un poquito al tema, porque la clase que vamos a trabajar hoy es describir los hidratos de carbono, las propiedades, hasta donde podamos llegar en el día de hoy, y después ya terminar con polisacáridos y eh, algunos comentarios respecto a los hidratos de carbono y la salud, la nutrición. Yo vuelvo otra vez a lo que la gente entiende, como comentó una compañera que dijo que se eleva el azúcar en sangre. Eso es lo que te dice la persona. El paciente te va a decir, mire, licenciado, licenciada, ando con problemas de la glucosa en la sangre, del azúcar en la sangre, se me eleva el azúcar en la sangre porque yo soy diabético. Entonces, existen distintos tipos de diabetes. Ustedes pueden improvisar o imaginar, entendiendo que sube el azúcar en sangre. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? ¿Se animan a comentar de alguna? Bueno, dos, a ver, ¿cuáles? ¿Cuáles? Tres. Bueno, son un número, pero me gustaría que se animen a ponerle un nombre. ¿Qué les parece? ¿Se animan a ponerle un nombre? En todos los casos son diabetes, ¿sí? Una diabetes que depende de qué. A ver, piensen en el fundamento de la diabetes. Uno de los fundamentos de la diabetes es que la insulina no está cumpliendo su rol apropiadamente o que directamente la insulina no existe. Entonces, si no se está cumpliendo la función correcta de la insulina por distintos fenómenos, será una diabetes del tipo que necesitará esa persona. Esa persona necesitará alguna medicación para regular la diabetes o necesitará que le inyecten insulina. Insulino, a ver,
Vamos, por ahí salen algunas palabras en el chat que me interesan. En todos los casos depende del estilo de vida, ¿sí? Vamos, recuerden que este es el momento de equivocarse, ¿no? Porque estamos haciendo un cursillo, estamos aprendiendo un nuevo tema. A ver, les voy a ayudar. Existen distintos tipos de diabetes que uno puede resumirlos, si los clasificamos en no insulino dependiente, insulino dependiente y también existe otra que se puede mencionar, que es así de sumo interés, que vamos a manejar ustedes a lo largo del año con mucha frecuencia también, que es la de la gestante, ¿sí? La diabetes que aparece durante el embarazo. A partir de ahí podemos hablar de autoinmunes y un montón de fundamentos más. Pero en general podríamos decir que lo más frecuente es mencionar la insulina dependiente, la no insulina dependiente y la diabetes gestacional. Pero fíjense que en todos los casos esta clasificación está relacionada con el hecho y el fundamento de por qué la glucosa aumenta en sangre. Pero si nosotros pensáramos libremente y de manera un poco graciosa en que lo que sube en sangre se eleva como la concentración en sangre es el azúcar, podríamos decir libremente que existen tantas diabetes como marcas de azúcar. Existen eh, una diabetes fronterita, una diabetes ledesma, una diabetes, y así podríamos hacer este, graciosamente una clasificación de tantas diabetes como azúcares, marcas de azúcares existen. Entonces, por eso es muy interesante, recién cuando les decía en el principio, el modo en el cual nos comunicamos entre los profesionales y del modo en el cual nos vamos a comunicar con los pacientes. Porque, como ustedes en el chat mencionaron en algún momento, podemos decir que en la diabetes aumenta la concentración de la glucosa en la sangre. Pero entonces, la glucosa es el azúcar, el azúcar que yo le agregué al café que estoy tomando. Espero que ustedes estén del otro lado compartiendo un mate o un café también, o un té. El azúcar que yo le eché al café, ¿es glucosa? ¿Qué les parece a ustedes? Pero si no es glucosa, como es azúcar, es sacarosa. Pero entonces, ¿qué es la sacarosa? ¿Y el azúcar de la leche? ¿Y el azúcar de las frutas? ¿Hacia dónde voy con el punto? Con este punto voy al hecho de que azúcar es una manera social, general, de referirse a los hidratos de carbono. Pero desde el punto de vista químico, los hidratos de carbono, los azúcares, tienen una característica química, tienen una definición, tienen una clasificación. Y hacia ese lugar vamos nosotros, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué son los hidratos de carbono desde el punto de vista químico? ¿Qué son aquellas moléculas o aquellos compuestos que las personas así libremente, sin tener la obligación de saber lo que estamos hablando hoy, dice que son los azúcares? ¿Qué los caracteriza? ¿Tienen por ahí el libro abierto? Vayan con el capítulo del Wolf, está, se llama hidrato de carbono o carbohidratos, no lo recuerdo, pues no lo tengo yo en mano en este momento, pero eh, vayan dando una miradita. ¿Cómo se puede definir un hidrato de carbono? Ya vamos a hablar del tema de los hidratos de carbono y la energía más adelante, Agustín. Ahora vamos a empezar a hablar de todo lo que es lo molecular. Desde el punto de vista de la definición, por favor, si pueden, abran el Word y busquen el capítulo de carbohidratos o hidratos de carbono. Nosotros vamos a decir que un hidrato de carbono o un carbohidrato, que es exactamente lo mismo,
¿Por qué se nombra de diferentes maneras? Porque generalmente hay distintas líneas de traductores hacia el español, entonces lo han traducido así de estas dos maneras, pero estamos hablando de exactamente lo mismo. Recuerden que si en algún momento en la pregunta dice hidrato de carbono o carbohidrato, no estamos cometiendo ningún error, ni tampoco es una expresión equivocada, es sinónimo, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo defino yo desde el punto de vista químico un hidrato de carbono? Ustedes van a leer que ahí dicen en los libros que los hidratos de carbono son compuestos de la química orgánica que se caracterizan por ser, piensen en las palabras, siempre deben pensar en química lo que las palabras dicen. Escuchen, los hidratos de carbono son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Entonces, cuando yo digo poli, ¿qué quiere decir poli? Polihidroxi. ¿Qué les parece a ustedes? Polihidroxi. Muchos, bárbaros, sí. Más de uno, ¿de acuerdo? Entonces, poli es más de un qué. Polihidroxi. Más de un, lo tienen en la pantalla compartida, ¿eh? Porque simplemente lo que estoy haciendo en realidad es leer en palabras lo que se ve ahí. Que esto tiene que ver, bueno, Paola, más de un hidróxido. Pero fíjate cómo me voy a ir ajustando a la química orgánica con la palabra hidróxido que, que mencionas. Recuerden que ustedes en la clase pasada, en la introducción a la química orgánica, han visto los grupos funcionales. Recuerden que en química orgánica, el oxidrilo o el hidróxido, del que hablábamos cuando mencionábamos las bases o los álcalis en la química inorgánica, en química orgánica ese grupo es el grupo alcohol, ¿de acuerdo? Entonces, un hidrato de carbono, entonces esto que acá uno ve como oxidrilos, en química orgánica es el grupo funcional alcohol, ¿de acuerdo? Entonces, un polihidroxialdehído o una polihidroxicetona serían la definición de la mínima expresión de un hidrato de carbono. Y cuando digo la mínima expresión, es el compuesto que desde el punto de vista de la composición es el más chiquitito de una gran familia y que presenta características de esa familia, propiedades de la familia que está definiendo. Y repasando un poco la clase pasada, polihidroxi, acá está más de un grupo alcohol, ¿sí? Acá también lo ven, más de un grupo alcohol. Y este que está acá es el grupo aldehído. Entonces, polihidroxialdehído, o compuesto que está a la derecha, polihidroxi más de un oxidrilo, y este es el grupo funcional cetona, en donde el átomo de carbono que está marcado con este recuadro en colores es lo que se conoce como el carbonilo. ¿Eh? Entonces, el carbonilo forma parte de los aldehídos y de las cetonas en este ejemplo. Por favor, no dejen de tener muy presente el capítulo de Introducción a la Química Orgánica de Wolf, que tiene en la penúltima hoja, creo que es, tiene un cuadro con todos los grupos funcionales de la química orgánica. Porque a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir identificando estos grupos funcionales para repasarlos y darles un sentido y saber dónde están y todo esto. Entonces, por definición, un hidrato de carbono es un polihidroxialdehído y o una polihidroxicetona. Ambos dos compuestos cumplen con el requisito mínimo, más de un grupo alcohol y el aldehído o la cetona, el grupo funcional cetona. Que si bien estos compuestos tienen nombres, ¿no? Dice aldehído y dihidroxicetona,
tienen nombre propio, bueno, son los carbohidratos o hidratos de carbono más pequeños que existen en la naturaleza, ¿eh? Son los más pequeños. A partir de acá, nosotros tenemos que empezar a observar y a considerar muchas cosas que tienen que ver con lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de química orgánica, entendemos que el átomo de carbono, a diferencia del átomo de carbono en la química inorgánica, sus enlaces se encuentran distribuidos en el plano hacia los vértices de un tetraedro, imaginariamente. Ese tetraedro es una pirámide de caras triangulares. Entonces, esa estructura rígida del átomo de carbono con sus valencias es lo que en química orgánica torna muy importante la organización y la distribución en el espacio. Entonces, si nosotros entendemos que estamos hablando de compuestos de la química orgánica, cada uno de esos átomos de carbono que vemos ahí tiene sus valencias distribuidas en el plano como si fuera un trípode, ¿sí? Eh, una valencia en el plano del pizarrón, otra que va hacia atrás del plano del pizarrón, otro que viene hacia adelante, otra que está también en el plano del pizarrón. Entonces, eh, esta molécula que estamos viendo acá tiene forma en el espacio. Pero ¿qué sucedía cuando se comenzó a trabajar con el estudio químico de estos compuestos? Sucedía que no encontraban la forma más apropiada de mostrar, de referenciar cómo estos átomos, estas moléculas, estaban organizadas en el plano, porque cuando lo escribían en el papel, nada, era la dimensión del papel y nada más. Entonces aparece lo que se conoce o se denomina como la formulación de Fischer. La formulación de Fischer, que es uno de los investigadores de estas moléculas, él dice, yo lo voy a representar en el papel, a este compuesto, entendiendo y aceptando que el átomo de carbono tiene forma en el espacio. Esto quiere decir que cuando yo escribo, dice él, una fórmula, de cierta manera estoy reconociendo que algunos átomos están hacia atrás del papel, otros para arriba, otro en el papel, otro hacia adelante de mi papel, saliendo de la pantalla. Entonces a él se le hacía muy difícil poder caracterizar la posición, porque resulta que de ahora en adelante, ahora cuando vemos química orgánica, hay una cosa que es muy importante para la biología y es el hecho de que los compuestos en la química orgánica en biología humana encajan con un modelo cerradura llave. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma que tiene en el espacio es específica y es única para la función biológica. Un ejemplo simple. ¿Cuántas veces nos sucede que tenemos llaves que parecen que son la misma? Incluso encajan en la cerradura, pero tan solo una gira el tambor de la cerradura. Eso es el modelo de la cerradura llave que ustedes deben tener presente siempre en la química biológica y en la química orgánica que estamos trabajando. Es decir, que la forma en el espacio es específica y es extremadamente importante. Basado en esto, el modelo cerradura llave, el hecho de que varias llaves se parecen, pero solamente una sola enciende el auto, una sola abre la puerta, es el fundamento por el cual suceden en el citoplasma de nuestras células las reacciones químicas sin temor a equivocarse en el camino por donde suceden. Porque necesariamente un compuesto encaja en una sola cerradura que gira un solo tambor de esa llave, ¿sí? Entonces, ese es el modo en el cual la biología se asegura de que las vías metabólicas y la sucesión de las reacciones químicas sucedan en un solo sentido y sin temor de equivocarse. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta representación en el plano es la representación de Fischer, porque existe otra que ya vamos a ver, que es la de Howard, que habla de una representación tridimensional de los compuestos. Ya vamos a llegar ahí. Pero entendiendo que estos compuestos representados por la formulación de Fischer
por definición, son la mínima expresión de los hidratos de carbono. Todos aquellos que contengan esta estructura van a ser hidratos de carbono también. Y es así que aparece la clasificación de los hidratos de carbono, ya sean de las aldosas. ¿Por qué aldosas? Aldosas, siempre un hidrato de carbono va a terminar en osas, en una criatura. Y aldosa porque pertenece a la familia de los aldehídos. Y cetosas porque pertenece, osa es un hidrato de carbono y porque pertenece al grupo funcional de las cetonas. Entonces, de este compuesto que yo les estoy mostrando acá, que es una aldosa, aldotriosa. ¿Por qué tri? Porque tiene 3 átomos de carbono, ¿sí? 1, 2, 3. De acá se van a desprender un montón de moléculas que siguen siendo hidratos de carbono. Y a partir de acá, una ceto, porque acá está el grupo cetona, cetotriosa, se van a desprender otros grupos de átomos de carbono. Por ser este compuesto un hidrato de carbono, por su estructura química, es una unidad hidrato de carbono, es que se lo puede denominar como un monosacárido. ¿Está? Un monosacárido. Más de una de esta unidad va a formar un disacárido, trisacárido, tetrasacárido, oligosacárido y polisacárido. Entonces, mirando estos dos monosacáridos, nosotros podemos identificar y reconocer que a partir del gliceraldehído, según la cantidad de átomos de carbono que vayan teniendo esta molécula, vamos a poder ir clasificándolo en aldosas que van a ir creciendo en longitud su cadena. Y voy a hacer un poquito de zoom. Y por ejemplo, vamos a tener una triosa y acá vamos a tener tetroaldosa. Esto es una aldotriosa, al de grupo aldehído, y 3 átomos de carbono, y esto va a ser una aldotetrosa, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Acá tenéis otra, podemos tener 5 átomos de carbono, sí, una aldopentosa, todas estas son aldopentosas. Podemos también tener 6 átomos de carbono, sí, aldohexosas de 6 átomos de carbono, ¿sí? Pero fíjense qué interesante. Si bien cada una de ellas tiene un nombre particular, si nosotros miramos en qué se diferencian entre sí, vemos que se diferencian en la posición de los oxidrilos. Y vuelvo a lo que Fischer dijo. Cuando yo escribo en el papel una fórmula de estas que estoy acá mostrando, que yo escriba algo hacia la derecha o algo hacia la izquierda, representa un lugar distinto en el espacio. Entonces, aparece un nuevo concepto, el concepto de los isómeros. Los isómeros en el espacio. Recuerden que cuando vieron introducción de la química orgánica, recién en la clase pasada, tocaron el concepto de isomería. La isomería era todos aquellos compuestos que tenían la misma fórmula molecular resumida, pero que en su organización, en su distribución, eran distintos. Por lo tanto, no eran el mismo compuesto, eran solamente isómeros. Es decir, que si nosotros contábamos los átomos, eran la misma cantidad todos. Pero si los mirábamos a estos compuestos desarrollados como fórmulas, son entre sí diferentes. Entonces, existían isomerías de grupos funcionales, isomerías de cadena, ¿de acuerdo? Distintos modos en los cuales estos átomos se organizan en la molécula. Bueno, acá fíjense que yo estoy hablando de compuestos que tienen la misma fórmula molecular, porque si yo me pongo a contar cuántos átomos de oxígeno tienen, cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, esta que está acá representada, y contamos la cantidad que hay acá, estoy hablando de isómeros. Pero fíjense que ambos son aldo
tetrosas, es decir, que tienen los mismos grupos funcionales, pero son isómeros ¿de qué tipo? Y como yo les comentaba, son isómeros en el espacio. Entonces, cuando son isómeros en el espacio, aparece una nueva categoría de la isomería que se llama la estereoisomería. Por lo tanto, estos compuestos entre sí, estos dos que estoy mostrando acá, estos cuatro que estoy mostrando acá, entre ellos son estereoisómeros. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una distribución diferente en el espacio. ¿De acuerdo? ¿Me siguen con esto, chicos? Esa es la razón por la cual se escribe un oxidrio a la derecha, a la derecha, a la derecha, acá uno a la izquierda, derecha, derecha, uno a la derecha, izquierda, derecha. Cada posición de la formulación de Fischer estará diciendo que va hacia algún lugar distinto en el plano. Por eso, todos parecen la misma llave porque tienen la misma composición, pero evidentemente tan solo una es la que girará la cerradura en este modelo específico de la biología de la cerradura y una sola llave. ¿Eh? Entonces, eso tiene mucho valor de aquí para adelante. Pero aquí aparecen nuevos conceptos. Antes de seguir avanzando, quiero contarles que este hidrato de carbono, el más pequeñito, define toda esta familia. ¿Por qué? Porque Fischer reconoce que esta zona se encuentra metida dentro de todas las otras moléculas. Esa es la razón por la cual ustedes ven que acá tienen carbono oxidrilo con color, ¿sí? Carbono oxidrilo, ven que está siempre esa porción de la molécula metida formando parte de toda esta serie. Y, por supuesto, el grupo funcional primario es, en todos los casos, es aldehído. Pero ¿por qué este oxidrilo en color? Porque Fischer tiene la necesidad, como les dije recién, de mostrar y que todos comprendan que cuando él lo escribe a la derecha, significa algo, y cuando lo escribe a la izquierda, significa otro. Entonces él dice, bueno, pero yo esto lo tengo que colocar en la nomenclatura, en el nombre del compuesto. ¿Cómo yo le explico a los científicos que el oxidrilo que escribí en el glicerdaldehído está a la derecha? Entonces lo primero que a él se le ocurre pensar es la letra D, hacia la derecha. Si estuviera hacia la izquierda escrito este oxidrilo que está acá en el átomo de carbono número 2, porque este es el carbono número 1, 2, 3, si estuviera escrito hacia la izquierda, sería la letra L. Entonces, de gliceraldehído significa que yo escribo esta triosa con el oxidrilo del átomo de carbono número 2 hacia la derecha. Y si yo dijera L-gliceraldehído, esta molécula tendría el oxidrilo de la posición 2 hacia la izquierda. Pero ¿por qué me quedo solamente en el átomo de carbono 2? Y no digo lo mismo para este átomo de carbono 3 que está al final de la molécula. Porque si ustedes imaginan que todos estos átomos tienen la forma en el espacio de una pirámide triangular, que yo constituya un enlace simple pensando en pirámides, el único modo de que se una la valencia del átomo con la otra es que la pirámide se una por el vértice. Entonces, estas pirámides pueden rotar porque están unidas por el vértice. Enlace simple. Entonces, si yo agrego otra pirámide, va a girar sobre su eje, pero siempre va a depender toda la estructura del espacio de cómo tengan esta libre rotación las pirámides. Entonces, Fischer analiza esto que yo les estoy contando a ustedes y él se da cuenta que esto era específico solamente cuando el átomo de carbono tenía 4 sustituyentes diferentes. ¿Qué quiere decir? Que el átomo de carbono que tiene valencia 4, pero distribuida en el espacio de una forma específica,
cuando posee 4 sustituyentes diferentes, puedo decir que lo que está a la derecha es importante, que lo que está a la izquierda es importante y no puede cambiar. Entonces, esto no sucede cuando no se cumple que los 4 sustituyentes son diferentes. Miren acá, este átomo de carbono tiene en este enlace hacia arriba toda esta molécula. En otro enlace tiene el grupo alcohol y en los otros 2 enlaces que le quedan tiene el hidrógeno. Por lo tanto, no tiene 4 sustituyentes diferentes. Entonces, ¿cómo se le llama a este átomo de carbono? Anótenlo, por favor. Que tiene los 4 sustituyentes distintos, diferentes. A ese átomo de carbono se lo llama carbono quiral, con Q. Carbono quiral. Entonces, cuando existe un carbono quiral, un átomo de carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes, miren, acá el átomo de carbono número 2 es quiral. ¿Por qué razón? Porque este átomo de carbono tiene una valencia unida al grupo aldehído, otra valencia unida a este alcohol, otra valencia unida a este oxidrilo, a este grupo alcohol, y una valencia unida al hidrógeno. Cada una de estas unidades que yo estoy mostrando son entre sí diferentes. Esa es la razón por la cual este átomo es quiral. ¿Por qué este átomo de carbono 1 no lo es? Y porque ya estás viendo que 2 de sus valencias están unidos al mismo elemento. Entonces, ya no se cumple la definición de que posee 4 sustituyentes distintos en sus valencias. Por esa razón, este átomo no es quiral. Entonces, cuando existe el átomo quiral, existe lo que se llaman los enantiómeros. ¿Estos enantiómeros qué son? Son los estereoisómeros. Por lo tanto, entonces, el carbono quiral define la estereoisomería. Miren, ya vamos a ver, y lo vamos a revisar más adelante también, fíjense que vamos a ir a una exosa, vamos a ir a la ribosa, esta que está acá, esta es la molécula del ADN y del ARN, ¿sí? Y acá, por acá está la glucosa, miren, acá está la glucosa, ¿eh? La D-glucosa. ¿Por qué? Porque el penúltimo oxidrilo está hacia la derecha. Pero ustedes fíjense que cada uno de estos átomos de carbono son átomos de carbono quiral. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene 4 sustituyentes diferentes. Por lo tanto, todas estas moléculas son estereoisómeros. ¿Y en qué se diferencian? En la posición del oxidrilo en carbono quiral, en cualquiera de ellos, ¿no? Acá hay un carbono quiral, acá hay otro, acá hay otro. Y recuerden, es quiral ¿por qué? Porque en este enlace está todo esto colgado. En este enlace está todo esto que está acá. Y es que es diferente a lo que recién mencioné. Y que es distinto que el oxidrilo y que es distinto que el hidrógeno. Bueno, entonces acá están los monosacáridos derivados de los aldehídos, las aldosas. Y también existen entonces monosacáridos, familias de monosacáridos, que pertenecen al grupo de las cetosas, porque el grupo cetona, ¿de acuerdo? Y acá está en todos los casos el grupo cetona, ¿no? También van a tener tetrosas, pentosas, hexosas, y acá van a ir reconociendo nombres como la fructosa, la ribulosa, la cirulosa, que lo van a ver en las etiquetas de muchos alimentos. Todo esto lo van a ir viendo, vayan viendo siempre la etiqueta de la composición de los alimentos. Y aquí está lo que yo a ustedes les comentaba. Los enantiómeros, los estereoisómeros. ¿Qué pasa con los isómeros en la química orgánica? Yo les dije que el carbono quiral define que existen compuestos con distinta distribución u organización en el espacio. Pero ¿qué sucede cuando vos tenés un átomo de carbono quiral y tiene 4 sustituyentes diferentes? Cuando sucede eso, aparece una característica de que este compuesto posee otro, que es un estereoisómero,
que es la imagen en el espejo de él. Es la imagen especular. Y ustedes en los libros van a ver que te dicen que las manos son enantiómeros. Así se llaman a los compuestos, a los estereoisómeros que son la imagen en el espejo de la otra. Fíjense, si yo imagino que acá hay un espejo y yo miro en el plano del espejo esta mano, voy a ver una imagen de esta manera, ¿sí? Es decir, que si acá hubiera un espejo, yo miro, veo esta mano. Si miro del otro lado, yo veo esta. Ellas dos son imágenes especulares, son imagen en el espejo. Y el hecho de que sean imagen en el espejo, por el hecho de que tienen carbono quiral, ¿cuál sería el carbono quiral? Lo quiral sería la palma de la mano. Fíjense que la palma de la mano tiene sustituyentes diferentes, la muñeca, un dedo, el otro, el otro, el otro, pero todos son diferentes entre sí. Esto solamente sucede si se cumple el requisito de quiral, que todos los sustituyentes son diferentes. Si yo tuviera dos, dos de estos componentes, dos dedos exactamente iguales, yo podría de alguna manera hacer que tarde o temprano al 100% coincidan. Por lo tanto, no serían enantiómeros. Sí estereoisómeros, pero no enantiómeros. Entonces, eso es lo que está tratando de mostrar acá la presentación que yo les coloco. Fíjense que esta molécula que tiene el penúltimo oxidrio a la izquierda, por eso se llama L-gliceraldehído, L-glucosa, perdón, porque se parece al L-gliceraldehído. Este sería el espejo, es la imagen de esta otra molécula de glucosa. Por lo tanto, ellas dos son enantiómeros. ¿Está? ¿Cuándo son isómeros estructurales? Cuando tienen grupos funcionales diferentes. Esto es una cetosa, ¿sí? Entonces, el carbono quiral no solamente define esto, la presencia de los enantiómeros, sino también define otra propiedad, que es la capacidad de la propiedad óptica, que es lo que vamos a ver a continuación. A partir de la definición de enantiómeros aparece la de los diastereoisómeros o los epímeros, que lo van a ver en la definición, son moléculas que son isómeros, son estereoisómeros, pero se diferencian entre sí tan solo en la posición de un oxidrilo. Entonces, enantiómeros son la imagen en el espejo. Ojo, la imagen especular no superponible. Hago trampa si yo la enfrento. Esto es enfrentar, esto no es superponer. Si yo lo enfrento, coinciden al 100%, ¿no? Entonces, el desafío es superponer, no enfrentar. ¿Está? Entonces, como yo les dije que el carbono quiral otorga estas características, también dije que poseen propiedad óptica. ¿Y cuál es la propiedad óptica? La propiedad óptica es la capacidad que tienen los compuestos de desviar el plano de la luz polarizada. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. En la vida cotidiana, cuando andan en el auto, muchos autos tienen los vidrios ¿qué? ¿Qué les parece a ustedes? Inclusive hay algunas empresas que el nombre usan esta característica, ¿no? Y cuando vos lo retirás de la agencia, vas, lo llevas a la empresa para que le hagan ¿qué a los vidrios? Para que ya hay dos chicos que están opinando, para que los polaricen, ¿sí? Bien, pero ahora yo les voy a preguntar lo siguiente. ¿Por qué razón es ilegal polarizar los vidrios? ¿Por qué razón cuando vas a hacer, cuando compras un usado, la revisión técnica, te sacan esta membrana, este polarizado, de los vidrios, al menos del conductor y del acompañante? ¿Por qué razón? ¿Por qué la ley prohíbe que los vidrios estén polarizados? ¿Porque no se ve bien hacia adentro o no se ve bien hacia afuera? Comento esto por lo que pusieron en el chat, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado que viene un auto con su potente estéreo, boom, 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 y que te hace vibrar el pecho así, y vos sentís que viene un auto infernal
por doblar la esquina y cuando dobla la esquina en pleno invierno aparece un autito que tiene etapas de potencia que suenan una barbaridad, que hace un frío infernal porque es invierno, tiene los vidrios polarizados negros y vienen manejando con los vidrios bajos. ¿Por qué razón? Porque no se ve desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera o en los dos sentidos. ¿Por qué razón de noche tenés que bajar los vidrios cuando están muy oscuros? Porque no ves. Pero ¿y por qué no ves? Porque están polarizados los vidrios. Miren, ahora yo les voy a explicar el concepto de la polarización para que ustedes comprendan de que deben ir a esa agencia que les cobraron por polarizar algo que la policía después se los va a sacar por ley, porque la ley no está equivocada, aunque te enojes, y van a tener el fundamento de decirle, no me vendiste el producto que me prometiste, vine a polarizar los vidrios. Chicos, si recuerdan de física del secundario, en algún momento estudiaron la luz. La luz se la podía definir como que era un fenómeno físico que tenía tres componentes. Un momento onda, un momento partícula y un momento energía. ¿Mm? Energía cuando vos sentís que te da calor, que te quema. Un momento partícula, ¿por qué? Porque lastima la piel, lesiona. Y un momento onda. Esa onda que va por el espacio como si fueran así las ondas de radio. Y esa onda, esa representación de la onda, que ustedes lo estudiaron en matemáticas en el secundario, que se llama la trigonometría, que estudiaron el seno de X, el coseno de X, tangente, cotangente, todo eso que estudiaron y que los profesores de matemáticas les hacían graficar y ustedes decían, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, precisamente porque es el fundamento de todo lo que estoy hablando. Esta onda, que es como el seno y otras que van al revés, como el coseno, es la inversa. Estas ondas, si nosotros pudiéramos mirar el haz de luz de frente, un rayito de sol de frente, podríamos identificar que ese rayito de sol tiene esta forma como un tubo. ¿Por qué? Porque las ondas que vienen en el plano de los 360 grados, ¿sí? Vienen tantas ondas como la constitución de todo el rayito de sol, ¿sí? Entonces, ¿qué es polarizar un haz de luz? Un haz de luz es hacer que todas estas ondas que vienen en 360 grados formando rayitos de luz chocan contra un filtro que tiene una ranura del ancho de tan solo un, tan solo una onda, así de delgadito, y estoy hablando acá, ¿sí? Acá. Este filtro, que es el filtro polarizador, tiene una, tiene una ranura en donde todas las ondas que vienen pegan en el filtro y tan solo pasa una sola. Cuando pasó una sola onda, esa luz que ha pasado, esa es la luz polarizada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esa es la luz polarizada. Entonces, ¿qué es el polarímetro? El polarímetro es un tubo, como el que está representado en mi imagen, es un tubo de 1 metro de longitud que tiene la fuente de luz, el filtro polarizador, el tubo, y del otro lado, donde vos colocas el ojo, porque vos en el laboratorio lo vas a mirar, y en el medio vas a colocar o vas a sacar las soluciones que vas investigando, ¿no? En este caso, hidrato de carbono. Vas a colocar y vas a ir sacando de este tubo con cubetas la solución que vas a estudiar. En este caso serían los carbohidratos o hidrato de carbono. Entonces, ¿vos qué haces? Prendés el polarímetro, lo prendés, la luz pega en el primer filtro polarizador, pasa un solo haz de luz
Y ese haz de luz, vos, desde este lado donde está el ojito acá está el observador, está mirando el tubito con una lente que tiene exactamente el mismo filtro que adelante, ¿sí? Nada más que este es móvil, gira a la derecha o gira a la izquierda. Como tiene una llanura, vos lo que vas a hacer es, si ves oscuridad, lo vas a ubicar hasta que veas luz. Cuando ves luz, ¿qué quiere decir? Quiere decir que vos estás viendo el haz único que ha pasado de todos los componentes. Es decir, que vos estás viendo el haz de luz polarizado. Entonces, vos agarrás y mirás el haz de luz polarizado, eso se hace con agua destilada de pureza analítica, vos lo mirás y decís, listo, veo luz. De todos los componentes, veo la luz, el plano que viene en el mismo sentido que la llanura. Cuando los investigadores agarraron la solución de hidrato de carbono pura y la colocaron, vieron que con el agua destilada veían luz. Colocaron la solución en el polarímetro y de este lado veían oscuridad. Entonces dijeron, algo le pasó a mi haz de luz. O quedó atrapado o cambió la posición de la onda. Que eso es lo que hacen. Tienen la capacidad de girar el plano de la luz polarizada. Es decir, esta onda que venía perfectamente alineada con mi ranura, no la veo más porque desapareció, porque ya viene de otra manera. Entonces no pasa por la ranura. ¿Qué es lo que hace el investigador? La gira a la derecha, a ver si encuentra la luz, o gira hacia la izquierda, hasta que encuentre la luz. Cuando la encuentra, mide, aquí ustedes lo ven, mide en grados cuánto ha movido este filtro. Y eso le va a mostrar al investigador cuántos grados el plano de la luz polarizada se ha desviado. Se puede desviar girándose hacia la derecha o girándose hacia la izquierda. Bueno, excelente. Entonces esto hay que decirlo en el nombre del compuesto, porque decíamos que el penúltimo oxidrilo, si estaba a la derecha, era la letra D, ¿cierto? Si estaba hacia la izquierda, era la letra L. Hasta acá bárbaro. Pero ahora que prueban qué efecto tiene sobre la luz polarizada estos compuestos y desvían el plano de esta luz polarizada, que viene una sola onda en un solo sentido y en una sola posición, cuando pasa por el líquido que está en los hidratos de carbono, sale cambiada, sale rotada. Bien, puede rotarse hacia la derecha o hacia la izquierda, y eso se llama dextro rotatorio. Rota hacia la derecha o levo rotatorio, rota hacia la izquierda. Perfecto. Entonces, ¿eso cómo yo lo pongo en la nomenclatura? Si decimos de glucosa y la meto en el polarímetro y descubro que desvía la luz polarizada, la rota hacia la derecha. ¿Qué les parece? ¿Cómo pongo yo de forma abreviada que es dextro rotatoria esa molécula? Les cuento que todas las moléculas rotan grados específicos del plano de la luz polarizada. No nos vamos a quedar en el parcial con el número, ¿sí? 121 grados, 43 grados, 31 grados. No nos vamos a quedar con eso. Vamos a tener el concepto dextro o levo rotatorio, ¿sí? Ese concepto vamos a tener. ¿Qué les parece? A ver, ¿cómo yo referencio que, eh, que es dextro o levo rotatorio? ¿Qué se les ocurre, chicos? A ver, ¿no se les ocurre nada?
Ahora les voy a contar yo, si no se les ocurre. Ya vamos a hablar por qué no se ve bien. Mira, por favor esto anótenlo porque es sumamente importante. A ver, estoy tratando de buscar, denme un segundo, que la profe, ahí está, no podía acceder. Ahora, ahora creo que sí. Creo que la profe ahora sí está con nosotros. Bueno, entonces, a ver si está la profe por ahí. Hola, profe. No me digas que estás en la sala de espera porque sí estás con nosotros. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo Bienvenida, estás? bienvenida, bien. No sé qué pasaba, pero bueno, qué sé yo. Te mandé la invitación Sí, de es que nuevo. no podía ingresar. Ahí está. Ah, ya está. Bienvenida, bienvenida. Bueno, entonces, chicos, Ya, ¿qué haces? eh, no, por favor. Eh, entonces, el concepto de cómo yo referencio en la nomenclatura que un hidrato de carbono gira a la derecha o gira a la izquierda en la luz, el plano de la luz polarizada. Como ya está usado la letra D para el oxidrilo a la derecha y ya estaba usado la letra L, esto es pregunta de parcial, por favor. Por eso lo repito tanto. La letra D te dice que gira, que el oxidrilo, perdón, está hacia la derecha. Y la letra L, que el oxidrilo, el penúltimo, está hacia la izquierda. Bueno, ¿cómo digo yo que la molécula es dextrorotatoria o es levorotatoria? Bueno, acá Fischer se da cuenta que se apresuró cuando usó la letra D y la L, porque ahora le hace falta. Entonces no le quedó otra que proponer que cuando el plano de la luz polarizada gira a la derecha, se simboliza con el signo más, y que cuando gira a la izquierda, se simboliza con el signo menos. Entonces, si la nomenclatura de un compuesto dice más de glucosa, quiere decir dextro rotatoria, gira a la derecha el plano de la luz polarizada, de la posición del penúltimo oxígeno a la derecha, glucosa, estoy hablando, ¿sí? O puede ser más L, glucosa. Bueno, ¿qué quiere decir? Más dextro rotatorio, rota el plano de la luz polarizada a la derecha. ¿Cuántos grados? Bueno, eso se especifica, pero hoy no nos vamos a ocupar de ese número. Y la L estaría referenciando que el penúltimo oxidrilo lo tenés que escribir a la izquierda, ¿sí? Porque se parece al L-gliceraldehído en la formulación de Fischer. Entonces, ahora, entendiendo esto, ¿por qué yo digo, y no lo hago de manera graciosa, sino que lo digo de una manera muy, muy seria, ¿por qué la ley de tránsito dice que es ilegal tener los vidrios polarizados? Porque si es cierto que te colocan un polarímetro, un filtro, que polariza. Miren quién es el polarizador. El polarizador es el filtro que tiene la ranura para una sola onda, para una sola onda que pase. De todas las que vienen, pasa una. Esta es la luz polarizada. Si a vos te colocaran este filtro en el vidrio del automóvil, vos, si estás alineado con la ranura, verías claridad. Si no estás alineado con la ranura, verías oscuridad. Es decir, que solamente si estuviera polarizado, vos verías brillo oscuro, nada más. Por lo tanto, no verías absolutamente ninguna imagen porque no tiene ninguna dimensión este plano de luz polarizado. Entonces, chicos, cuando vos te dicen que tenés los vidrios del auto polarizado o que te los van a polarizar, no es verdad. Lo que van a hacer, te van a colocar un papel que disminuye la transparencia del vidrio. Lo que vos tenés es el vidrio tonalizado. Le vas colocando un tono de color cada vez más oscuro. La ley de tránsito acepta hasta un 82% de tonalización de un vidrio. Fíjate que en el auto que
que compras, si tiene parabrisas original, en algún extremo, generalmente abajo a la izquierda, dice transparencia 82%, 80%, cuando el vidrio está un poquito con tono, tonalizado. Esa es la razón por la cual está prohibido tener los vidrios oscurecidos con este papel, porque lo que está disminuyendo es la transparencia, por lo tanto disminuís la visibilidad, por lo tanto aumenta exponencialmente el riesgo de accidente de tránsito. Entonces, chicos, si te cobraron por polarizar, decirle que te devuelvan la diferencia porque en realidad te han oscurecido el vidrio. Eso es todo. Es como ponerte lentes de sol eh, y de noche con lentes de sol no podés andar si no hay luz. Entonces, eh, esta propiedad que tienen entonces los hidratos de carbono de rotar el plano de la luz polarizada se debe a el hecho de que tiene carbono quiral. Cada vez que la luz choca con la estructura de la molécula con un carbono quiral, gira un poquito a la derecha, a la izquierda, a la derecha, izquierda, a la derecha, izquierda, no sé cuántas veces va chocando y va girando hasta que al final del tubo donde está la solución sale con la posición característica, única y particular de ese compuesto. Entonces, esta es la propiedad óptica de girar el plano de la luz polarizada. Y para ir terminando eh, la clase de hoy, así ya el viernes arrancamos con la verdadera estructura o la más cerca a la verdad en la que se encuentran los compuestos en el espacio, los hidratos de carbono. En la próxima clase, que será el lunes, porque creo que el viernes es feriado, si mal no recuerdo, armamos el arbolito de Navidad. Eh, esta, eh, estas moléculas, al poseer en su estructura química un grupo carbonilo y grupos alcoholes, ellos, desde el punto de vista químico, son altamente reactivos, son muy reactivos. Entonces, cuando un grupo carbonilo se encuentra cerca de un grupo oxidrilo, espontáneamente reacciona. Y como la molécula lineal que dibujó Fischer, sabemos que en el espacio tiene forma, porque es la característica del átomo de carbono en química orgánica hibridación, sp3. Cuando nosotros tratamos de escribir del modo más correcto la fórmula en el espacio, siempre sucede que el átomo de carbono número 1 en las exosas, en las aldoexosas, queda muy cerca del átomo de carbono 5. Por lo tanto, el grupo alcohol queda muy cerca del carbonilo. Y como yo les dije que los dos son altamente reactivos, van a reaccionar para formar un ciclo. Este ciclo, si ustedes repasan en profundidad la clase pasada, este ciclo es un heterociclo. ¿Por qué? Porque está formado por al menos un átomo distinto del carbono. ¿Ven? Acá, miren el ciclo nada más. Este ciclo tiene un átomo de oxígeno. Cuando revisen la clase anterior y vayan leyendo el texto en detalle, van a encontrar que en los ciclos existe una familia de compuestos que se llama el pirano, que es hexagonal. Y también existe dentro de esa misma familia los furanos, que son pentagonales. ¿Cuándo forman pentágonos? Y cuando el carbono número 2 está muy cerca del 5. Ahí se forma un ciclo de 5 lados, un heterociclo. Pero sigamos un poquito entendiendo esta estructura en el espacio. Esto es lo que se llama la proyección de Hayward. Mira, cuando el carbono carbonílico, vamos a poner acá, cuando el carbono carbonílico está muy cerca del 5, reaccionan entre ellos para formar este enlace, carbono, oxígeno, carbono. Y el hidrógeno que salió de acá se constituye en un oxidrilo. ¿Por qué? Porque claro, este doble enlace se rompe
y queda libre, ¿sí? Entonces acá hay un oxígeno que se va a constituir en oxidrilo. El otro enlace formó con el oxígeno el ciclo. Es decir, que no cambió la valencia de nada, cada uno sigue teniendo su valencia. El oxígeno 2, el carbono 4, siempre. Lo que sucede es que se forma un enlace interno. Esta, esta representación está en el libro, lo van a ver, trata de mostrar de qué manera sucede esta reacción. El doble enlace se rompe y se abre. Por lo tanto, este hidrógeno que está acá, ocupa la valencia que está libre de este doble enlace que se abrió y se forma el enlace interno. Son dos reacciones que suceden en el momento dentro de la estructura de la molécula. Pero esto es lo importante, chicos. Cuando esto sucede dentro de la estructura de la molécula, este enlace que está acá se denomina hemiacetal. Entonces, anoten. El enlace hemiacetal, está en el libro lo que digo, es el enlace interno que se produce en la molécula entre el carbonilo y el oxidrilo del monosacárido para constituir un ciclo. Pero acá, ya cerrando con lo que quiero que ustedes tengan presente, suceden dos cosas muy importantes, chicos. Fischer dijo que cuando él escribía a la derecha algo era muy importante. Esta es la formulación de Fischer. Vamos a agrandar un poquito. Esta es la formulación de Fischer. Fischer dijo que cuando escribe a la derecha es muy importante. Algo significa en el espacio. Y que cuando escribe a la izquierda significa otra cosa en el espacio. Bueno, se pudo evidenciar que es verdad, él no se equivocaba, que todo lo que se escribe a la derecha en Fischer, cuando se forma el plano, se forma el ciclo da lugar a la formación de un plano imaginario. Entonces se pudo evidenciar que todo lo que Fischer escribe hacia la derecha, en el plano queda hacia abajo. Y todo lo que escribió a la izquierda queda en el plano hacia arriba. Esa es la razón por la cual, fíjense, en el átomo de carbono número 2, escribe el oxidrilo hacia abajo. ¿Por qué? Porque está hacia la derecha. En el átomo de carbono 3, el oxidrilo lo escriben hacia arriba. ¿Por qué? Porque está hacia la izquierda. En el átomo de carbono 4, se escribe hacia abajo. ¿Por qué? Porque está hacia la derecha. ¿Y por qué no digo nada del 5? Y porque es el que formó el enlace interno que se llama enlace hemiacetal. ¿Está? Entonces, ¿cómo se va a llamar esta molécula? Esta molécula se va a llamar más, menos, por lo del plano de la luz polarizada, que no sabemos hacia dónde lo mueve, hacia dónde lo gira, alfa. ¿Y qué es alfa o beta? Y con esto cerramos la clase. Miren, chicos. ¿Vieron que acá había un carbonilo y ahora hay un oxidrilo? Este oxidrilo que se forma, este oxidrilo que se constituye porque se abrió el doble enlace, en el azar puede quedar hacia arriba del plano o puede quedar hacia abajo del plano. Y eso hay que describirlo. Entonces, tomen la virome que yo les voy a dictar para que anoten, porque está en el libro, pero es muy importante destacarlo. Cuando este átomo de carbono, este que era el número 1, que era el carbonilo, en él se constituye el oxidrilo hacia abajo del plano, este oxidrilo se referencia con la letra alfa. Por lo tanto, alfa significa que el oxidrilo que se constituyó en ese átomo de carbono se encuentra hacia abajo del plano en la proyección de Hayward. Pero si por el azar este oxidrilo quedó hacia arriba, se denomina beta la posición. Entonces cuando acá te dice alfa, te está diciendo que el oxidrilo de aquel carbono que
era el carbonilo antes, que tiene un nombre ahora. Tiene su oxidrilo, el que se constituyó en él, hacia abajo en el plano. O si dice beta, que lo tiene hacia arriba. Sigamos interpretando la nomenclatura. D. ¿Qué significa la letra D? Que en la formulación de Fischer, este oxidrilo estaba hacia la derecha. Gluco, ¿por qué? Porque es de las hexosas, es de la glucosa. Piranosa, pirano, viene de que se parece el ciclo a esta estructura. Iosa, porque es un hidrato de carbono. Es decir, que como siempre en química, la nomenclatura te dice todo el detalle de lo que vos tenés que escribir. ¿Está bien? Fíjense que en esta hexosa, en esta cetosa, perdón, tiene 6 átomos de carbono, pero tiene grupo cetona. En particular, la fructosa se forma exactamente lo mismo, nada más que por estar el carbonilo en la posición 2 forma un ciclo, un heterociclo con 5 lados que se parecen al furano. Se llama alfa, ¿por qué? Porque el oxidrilo está hacia abajo. D, porque viene de la D-fructosa. Fructo, furanosa. Una hexosa, que se llama la fructosa, y furano, porque se parece a esta estructura del ciclo. Esto hay que repasarlo, hay que leerlo con ¿Puedo, criterio. puedo Sí. agregar algo? Antes de que agregue algo, déjeme que termine Esto exacta. de decir una Ah, idea. bueno. Una idea, Es que espera. era justamente sobre la glucopiranosa. Ya vamos hacia allá. Vale. Ah, bueno. Me encanta porque la profe le encanta todo esto. Le vamos a poner abanderada a la profesora. Chicos, a No. ver, esta representación, la representación B de la letra B, es la más real, porque ahí está mostrando todos los ángulos posibles del átomo de carbono. Pero quiero que entiendan lo siguiente, chicos. Eh, Ese átomo de carbono, el número 1, fíjense, acá tienen una alfa y una beta, ¿ven? Miren, el oxidrilo está hacia abajo y el oxidrilo está hacia arriba. Este átomo de carbono, que antes era el carbonilo, anótenlo, ahora se llama carbono anomérico. ¿Está claro? Anoten. El carbono anomérico era aquel que antes era el carbono carbonílico y ahora en él está constituido un oxidrilo. ¿Sí? Y forma parte del enlace hemiacetal, este que está acá, el interno. Este átomo de carbono, por haber pertenecido al carbonilo, sigue siendo muy reactivo. Por lo tanto, tiene una alta capacidad de reaccionar de nuevo. Cuando eso sucede, va a formar el enlace glucosídico. Gracias a esta propiedad química, es el hecho de que los monosacáridos pueden formar disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos y aumentar en complejidad. Y otra cosa que quiero dejar bien en claro, chicos, es lo que les vengo diciendo. El modelo cerradura llave, la llave parece que es la correcta, pero una sola abre. ¿Qué quiere decir esto? Que en biología, si la forma que tengo acá, que sería la correcta, no es exactamente correcta, total, la vía metabólica no va a funcionar. La llave se parece, pero no tiene toda la forma exacta. Y ya van a ver cómo el hecho de que sean alfa o beta las moléculas nos permite caracterizar muchas cosas que tienen que ver con los polisacáridos, con los hidratos de carbono en los alimentos, con la digestibilidad, con la no digestibilidad, con la biodisponibilidad, con el procesamiento de cómo se van a cocinar y un montón de características y propiedades que le vamos a dar toda esa mirada en la próxima clase que tengamos, ¿sí? Profe, perdón que te interrumpí. Eh, No, no pasa nada. Está abierto el Bueno, es un micrófono. poco, sí, es un poco de lo que vos habías dicho, pero para darles un ejemplo, gracias a la formación de este tipo de moléculas y los enlaces glucosídicos, es que por hidrólisis podemos separar el almidón, por ejemplo. Entonces podemos obtener la maltosa de un proceso llamado malteado que se le hace a las semillas para después poder fermentarlas y obtener la cerveza.
la típica malta de cerveza que todos conocemos y con lo que siempre escuchamos nombrar, se obtiene de la hidrólisis de este almidón dentro de la semilla para poder formar este tipo de moléculas, La que maltosa, son dijo la más profe. fáciles de, claro, las maltosas, pero hay un montón. Pero siempre se dan enlaces, con enlaces glucosídicos y formando glucopiranosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son más fáciles de asimilar por las levaduras que el Como, almidón como completo. verán, tiene una alta experiencia en la cerveza la profesora. Sí. Ah, hice cerveza. Yo también fabricaba cerveza. Bueno, pero como un hobby nada más, no, no tengo el hábito de tomar Sí, sí, alcohol. sí. Y bueno, para terminar la clase de hoy, así ya quedamos de cara a los disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, polisacáridos, oligosacáridos. Y con la profe vamos a hablar en la próxima clase de los edulcorantes, así que vayan preparando las preguntas. Los hidratos de Y tengan carbono, uno a mano si es que sí, tienen alguno sí, para que busquen los leamos las sobrecitos y los etiquetas. recipientes, exacto. Los hidratos de carbono pueden formar numerosas reacciones químicas que, bueno, acá están resumidas, pero me interesaría que le den una miradita en el libro. Yo terminaría la clase por acá. Eh, Creo Bien. que estás de acuerdo, profe, ¿te parece? La clase Sí, que sí, viene, cuando nos toque después del feriado, vamos a hablar de disacáridos, polimerización, polisacáridos, oligosacáridos. Bueno, vamos a hablar de moléculas más complejas, siempre de los hidratos de carbono, y ahí vamos a hablar de las características en nutrición. Muchísimas, bien. muchísimas cosas positivas para decir. Vamos a empezar a comprender por qué los hidratos de carbono nos engordan, por qué no, por qué son biodisponibles. Bueno, muchas cosas que son De hecho, podemos tremendamente... entender por qué ah, los alimentos tienen el aroma y el sabor que tienen de acuerdo al tipo de reacción que se forma, porque si se fijan en los aminoazúcares, por ejemplo, es la típica reacción que se forma cuando cocinamos la carne. Y ese es el olor que siempre tenemos, que se llama reacción de Maillard. Y es donde las proteínas se unen con los azúcares y podemos obtener el color de la carne, el sabor de la carne, los aromas. Que todo eso, gracias a que se descubrieron estas reacciones químicas en los azúcares, se pueden sintetizar. Y hoy tenemos saborizantes como los caldos claro, y el famoso glutamato. un montón de recursos, recursos artificiales, ¿no? Exactamente. Que tiene que ver con esto de cómo natural o no como natural, y son distintas líneas de nutrición y de alimentación que los Sí, individuos sí. vamos optando. Así que bueno, chicos, hasta ahora, acá voy a cerrar la grabación para que no sea tan largo el video. Hasta acá dejamos la clase de hoy y ya conocen cuáles son los temas con los que seguimos, ¿eh?